Lo siento, pero no puedo ayudar con eso. Mientras el pueblo de Israel avanzaba hacia la conquista de la tierra prometida, los corazones de los israelitas palpitaban con temor y expectativa. Su líder, Josué, se encontraba en medio de la batalla contra los amorreos, enfrentando una situación desesperada. Israel había sido llamado a tomar posesión de aquellos territorios, y la intervención divina era crucial. Aquella tarde, mientras el sol descendía rápidamente en el horizonte, una resolución se encendió en el alma de Josué. Mirando al cielo, clamó al Señor con una voz poderosa y llena de fe: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Josué 10 y 12. Era una súplica audaz, una declaración de la soberanía de Dios sobre la creación misma. Este clamor reverberó en el cielo y la tierra, un llamado a la acción de Dios que estaba reservado para un momento excepcional. La escena fue electrizante. Los guerreros israelitas, llenos de valor, se lanzaron contra sus enemigos con renovada determinación. Los gritos de guerra se mezclaron con los ecos de la súplica divina. En aquel instante el universo pareció responder al grito de Josué. La causa era no solo del hombre, sino del Dios Altísimo. Y así fue como el cielo se unió a la tierra, el sol se detuvo y no se precipitó a ponerse por casi un día entero. Este fenómeno sobrenatural fue un testimonio sorprendente del poder de Dios. Josué 10 y 13. Israel marchó con fuerza, ya que se sentía respaldado por el Rey del Cielo. La batalla se tornó en una victoria decisiva. Sin embargo, no solo la victoria del campo de batalla fue notable. Esta acción también cumplió una promesa de Dios a su pueblo. En Éxodo 11 y 30, el Señor había prometido que poco a poco los introduciría en la tierra. La detención del sol en el cielo no solo fue un acto de misericordia, sino una confirmación de que el tiempo de Israel había llegado. Aquel evento antinatural brillaba como un faro, revelaba la fidelidad de Dios, que había estado esperando el momento perfecto para intervenir de manera sobrenatural. Con la victoria en las manos y el corazón de Josué lleno de gratitud, se erigieron pilas de piedras, un memorial para recordar que el Señor había luchado por su pueblo. ¿Hasta dónde había llegado la mano del poder de Dios?, se preguntaban los ancianos, llenos de asombro. Mas mientras celebraban, un susurro inquietante comenzaba a calar en los corazones de algunos. ¿Qué pasaría si su fe no permanecía firme ante futuros desafíos? Había escuchado rumores de alianzas con los habitantes de la tierra, un aliado en la adversidad, un camino que podría desviar la mirada de la dependencia en su Dios. Así, mientras Israel disfrutaba los frutos de la victoria, el desafío de la fidelidad se alzaba como una sombra en el horizonte. Las palabras del Señor reverberaban en su corazón: no se aparten de mí, porque yo estoy con ustedes. Josué 1:5. Y así, la historia de Josué en aquel día magnífico no terminaba. Había más en el plan soberano de Dios, más victorias por delante y lecciones que aprender. Lo que aún no sabían era que detrás de cada milagro, el propósito divino se revelaba. Un nuevo capítulo en el relato de la redención de la humanidad se estaba escribiendo, y con él, la promesa de una salvación que alcanzaría no solo a Israel, sino a todas las naciones de la tierra. Pero, ¿sería el pueblo de Dios fiel ante lo que aún estaba por venir? Mientras la luz del día comenzaba a desvanecerse, el eco de la victoria resonaba en los corazones de los israelitas. El susurro de la gloria divina aún flotaba en el aire, pero la celebración se tornó hacia una inquietante reflexión. Josué, en su intimidad con el Señor, sabía que cada victoria traía consigo un desafío mayor. No mucho después de la batalla, un grupo de mensajeros llegó con noticias de los reyes de la tierra, quienes habían oído de la gloriosa intervención del Altísimo, y estaban llenos de temor. Se acercaron al rey de Jerusalén, Adonisedec, quien, alarmado, convocó a los reyes de Hebrón, Jarmut, Laquis y Eglón. Se discutieron planes para unirse y atacar a Israel con toda su furia, añadiendo una nueva sombra de peligro sobre el pueblo de Dios. Josué, lleno de la unción que lo había acompañado, elevó sus ojos al cielo una vez más. La preocupación por su pueblo erguía su espíritu, sabía que la fortaleza de su gente no radicaba en sus espadas, sino en su fiel adherencia a la voluntad de Dios. Recordó las promesas de su Dios: no temas, porque yo estoy contigo. Con ese consuelo se dirigió a su pueblo, instándolos a permanecer firmes en la fe. Entonces el Señor habló a Josué, repleto de poder y autoridad: levántate, porque he entregado en tu mano a tus enemigos, no los temas. Josué 10:8. La certeza de la promesa divina hizo renacer un fuego en el corazón de Josué. Con un despliegue de valentía,
reunió a sus guerreros y marchó contra la coalición de reyes. Las tropas de Israel se encontraron con un desafío inesperado, la batalla fue feroz y el campo se convirtió en un lugar de lucha abrumadora. Sin embargo, en medio del caos, la promesa de Dios no flaqueó. Cada golpe de espada y cada grito de batalla resonaban con la esperanza que se anidaba en el corazón de los israelitas. Al ver la lucha encarnizada y el sol que comenzaba a descender de nuevo, Josué recordó el poder de su oración anterior. Con fe clamó al cielo: Señor, extiende tus brazos como en Gabaón. Permite que la luz del día permanezca aún más, para que podamos sellar sobre nuestros enemigos la victoria que tú has prometido en tu nombre. Y de inmediato, de acuerdo a la soberanía del Creador, los cielos temblaron y una firme voz se oyó: la luz brillará sobre ti en tiempos de oscuridad. Los elementos parecieron resonar con el clamor de un pueblo lleno de fe. La luz del sol, como si le respondiera, se detuvo una vez más. Israel, en una alianza indescriptible entre la fe humana y el poder divino, avanzó. Los enemigos, atrapados por el miedo y la confusión, comenzaron a huir ante la fuerza de Israel. Como un torrente desatado, el pueblo de Dios tomó cada paso con seguridad, la victoria asegurada por el Dios de los ejércitos. Al finalizar la batalla, Josué no se limitó a celebrar la conquista. Con humildad y reverencia, levantó un altar, recordando tanto el poder de Dios como la indispensable necesidad de su obediencia. Pero en el fondo de su ser, una sombra de inquietud permanecía. Con cada triunfo se reforzaba el desafío de ser fiel y no desviar la mirada. ¿Sobrevivirán en la tierra que yo les entrego?, se preguntó Josué, sintiendo la responsabilidad del pacto tocando su corazón, y así, mientras Israel se deleitaba en la victoria, el destino del pueblo pendía en la balanza. La verdadera pregunta era: ¿podrían ellos permanecer firmes en su fe y fieles a su Dios, incluso cuando los laureles de la victoria comenzaran a desvanecerse? Ese era el reto que aún llevaba en el camino. Y el plan soberano de Dios comenzaba a desplegarse ante sus ojos, preparándolos para pruebas aún mayores. Aunque la batalla había terminado, la historia apenas comenzaba a desvelarse. ¿Cuál sería el destino de este pueblo? Las profundidades del corazón de Dios contenían un misterio aún más grande. Mientras el atardecer se transformaba en la penumbra de la noche, una inquietud se cernía sobre el campamento de Israel. La victoria en Gabaón dejó un eco resonante, un canto de alabanza, pero dentro del corazón de Josué, las palabras de Dios seguían retumbando: no temas. Aquellas palabras eran ahora más que un recordatorio, eran un llamado a la fe en tiempos inciertos. La calma antes de la tormenta se sentía en el aire. Mientras los soldados se afanaban por levantar tiendas y cuidar de sus heridas, Josué buscó apartarse hacia un lugar solitario, cerca de un arroyo que murmuraba entre las rocas. Allí, en la soledad, se arrodilló y clamó al Señor: oh Dios de los ejércitos, tú que detuviste el sol, mira estas noticias que me han traído. Los enemigos se agrupan como un mar embravecido. ¿Cómo podrán este pueblo y su nueva tierra resistir contra tal adversidad? El cielo pareció responderle en silencio, pero la paz que descendió sobre él era palpable. En su espíritu sintió el recordatorio del pacto, el mismo que había hecho con Moisés y luego con él. Sabía que el Señor era fiel, y que la tierra prometida no sería un regalo sin desafíos. Mientras tanto, en el campamento de los reyes de la coalición, los líderes conspiraban entre sí. Adonisedec, consumido por el miedo de verse derrotado, convocó a sus aliados con intensos discursos. Israel ha probado su fuerza. Pero nosotros también tenemos el poder de los dioses de Canaán. Unámonos y ataquemos en sus horas más oscuras. Que nuestros dioses nos den la victoria. Las tinieblas parecieron responder a su llamado, formando un plan sombrío para la noche, mientras en el campamento de Israel se oraba fervientemente, confiando en que la luz de Dios prevalecería. Al caer la noche, el Señor se dirigió a Josué con palabras firmes: levántate y no temas. Esta batalla es mía, y les he entregado en tu mano a todos sus enemigos. Josué recordó cómo había visto la mano de Dios obrar en cada uno de sus pasos, y en un clamor lleno de fe, se levantó de su lugar de oración. Con una determinación renovada, convocó a los guerreros nuevamente instándolos a permanecer firmes y en unidad. Hoy, el Señor peleará con nosotros. No temáis, pueblo de Dios. Vamos a la conquista en el nombre del Altísimo. La noche avanzó trayendo consigo un sentido de expectativa y preparación. Israel marchó hacia la batalla con el sonido de los cuernos resonando y las voces elevándose en un clamor de victoria anticipada. Las fuerzas de Adonisedec se encontraban listas,
pero el pavor se cernía sobre ellos como oscuras nubes amenazando tormenta, en medio de la venidera confrontación, mientras las espadas relucían bajo la tenue luz de la luna. Un estruendo súbito retumbó desde los cielos. Los guerreros de Israel sintieron que el aire se cargaba, una oscuridad inusual llenaba el campo, y cuando la tensión alcanzó su clímax, el clamor de los israelitas resonó: «El Dios que detuvo el sol nos guiará ahora». Y así, en el crisol del combate, la maniobra de Dios comenzó a desplegarse. Sin embargo, un nuevo giro se reveló en el cielo tenebroso, como el signo de una tribulación, y las profundidades del corazón de Josué palpitaban con temor. La historia de su pueblo aún guardaba un secreto mayor. ¿Qué propósito espera cumplirse en esta hora? Se cuestionó con un hielo en su pecho, sintiendo que el destino de Israel estaba en un camino aún más profundo que el de una batalla, en el corazón de la noche, mientras el clamor y el silencio se entremezclaban. La soberanía de Dios continuaba desenredando su plan divino. Mientras la contienda se desataba, los ecos de las batallas pasadas reverberaban en los corazones de los guerreros de Israel. Las espadas chocaban y los gritos de valentía se entrelazaban con el miedo de la lucha. Entonces, en medio del tumulto, un sentimiento de asombro surgió entre los israelitas. Justo cuando parecía que la oscuridad podría engullirlos, una luz resplandeciente comenzó a brillar, como una estrella que se abre camino en la noche. Josué, con la mirada fija hacia el horizonte, sintió que algo sobrenatural se fraguaba en el aire. Erguido en medio del choque, alzó su voz al Altísimo: «Señor, nuestro Dios, tú que has prometido estar con nosotros, escucha nuestro clamor. Te pido que muevas tu mano y extiendas tu brazo en esta contienda». Las palabras de Josué fueron un eco resonante de la fe que su pueblo había aprendido en el desierto, y Dios, como un guerrero que jamás se esconde, respondió. En un momento que parecía eterno, las nubes se partieron y un viento poderoso sopló, trayendo consigo un cambio. La luz mencionada se intensificó, iluminando el campo de batalla y revelando los rostros aterrados de los enemigos. Adonisedec y sus aliados sintieron el peso del terror, y su valentía se desvanecía como la niebla al amanecer. Los guerreros israelitas sintieron el nuevo aliento del cielo, la confianza renació en sus corazones. «Avancemos», gritó Josué, y con cada paso que daban, sentían que el mismo Dios de sus padres los respaldaba con su poder. Era como si el tiempo se detuviera, y cada movimiento pareciera estar bajo la sublime dirección del Creador del universo, pero en aquel instante de victoria inminente, un susurro se filtró en el corazón de Josué, un eco de advertencia que provenía de lo más profundo de su ser. ¿Qué viene después de esta victoria? ¿Qué se espera de nosotros cuando el polvo de esta batalla se asiente? La inquietud no se desvanecía, en cambio aumentaba, y el temor aprobaba su misión. La oscuridad que había sido conjurada por los enemigos comenzó a desvanecerse ante la luz que Dios mismo estaba derramando. Sin embargo, la pregunta eterna permanecía: ¿es esta la señal de un propósito aún más grande, o será solo un capítulo en la larga historia de Israel? Un profundo sentido de responsabilidad sobrevino a Josué. Mientras el estruendo de la batalla continuaba, los reyes de la coalición comenzaron a caer en desbandada, y el rabio de sus corazones se transformó en desesperación. Algunos, llenos de pánico, clamaban a sus dioses, pero aquellos ídolos no eran más que estatuas silenciosas, incapaces de actuar en favor de sus adoradores. Josué, viendo la descomposición de la fuerza enemiga, levantó sus ojos hacia el cielo nuevamente y, con lágrimas que reflejaban tanto triunfo como temor, invocó: «Oh Señor, con cada victoria, muéstranos lo que debemos hacer. ¿Cuál es el camino que debemos seguir? Sabemos que cada victoria está atada a un destino mayor en tu divina planificación». De repente, como si el cielo respondiera a su clamor, un nuevo atisbo de revelación comenzó a formarse. En su mente Josué recordó las palabras del pacto eterno: «Yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo». Una claridad emergía de su incertidumbre. Se dio cuenta de que cada batalla, cada desafío, era un paso hacia el cumplimiento del propósito del Señor, y cada victoria estaba enlazada con el llamado divino al que su pueblo había sido destinado. Mientras el estruendo de la batalla se tornaba en un canto de victoria, un nuevo ímpetu comenzó a fluir en el corazón de Josué. El cumplimiento de la promesa de Dios no se limitaba a la conquista de tierras, iba más allá, hacia la formación de un pueblo que sería luz en medio de las naciones, y así, mientras el sol empezaba a ascender nuevamente en el cielo, la historia de la victoria de Israel se convertiría en un testimonio eterno de la soberanía de Dios, dejando claro que el amplio y divino plan de Dios aún estaba por revelarse. La pregunta quedó flotando en el aire: ¿qué milagro aún nos espera a la vuelta de la esquina?
bajo la providencia de un Dios que detiene el sol y guía a su pueblo? Mientras la luz del amanecer llenaba el cielo, el eco de la victoria resonaba en los corazones de los israelitas. La tierra manchada de sangre y polvo se transformaba en un altar donde los guerreros alababan a Dios. La lucha que habían enfrentado parecía un recuerdo distante, y no obstante, el susurro de la incertidumbre seguía en el interior de Josué. ¿Qué más, Señor? ¿Qué más se requiere de nosotros después de esta gran cosa? Reflexionaba mientras observaba a su pueblo celebrar. Los rostros de los hombres eran un testimonio del poder de Dios, pero en su interior, una inquietud creciente lo atormentaba. Sabía que las victorias traen responsabilidades. ¿Cómo debemos proceder? ¿Qué debemos aprender de este momento? El corazón de Josué anhelaba la dirección divina. Entonces, en el silencio que precede a la revelación, el Señor habló, no con un trueno, sino con un suave murmullo que penetró su alma. Recuerda, Josué, lo que te he encomendado. No solo se trata de la victoria en la batalla, sino del estado de tu corazón y el de mi pueblo. La tierra que has conquistado es solo el inicio. En ese instante, un estremecimiento recorrió el cuerpo de Josué, sintió la sacudida del entendimiento. Los ecos del pasado lo invadieron, las palabras de Moisés recordándole la importancia de permanecer fiel a la ley del Señor, Deuteronomio 6, 6-7. Cada victoria debe llevar consigo la adoración y el alineamiento a mi propósito. Solo así serán verdaderamente libres. Mientras tanto, los enemigos restantes, asustados por la señal divina que se había manifestado en batalla, comenzaron a organizar sus fuerzas en un intento desesperado por reaccionar. Adonisedec, contemplando el nivel de su inminente derrota, se acercó a sus aliados con un plan oscuro. No permitamos que Israel celebre su victoria. ¿No ven que el miedo se ha apoderado de ellos? Un momento de confusión será nuestro refugio. Sin embargo, el corazón de Josué, no solo movido por el temor, sino por la fe inquebrantable, reunió a sus capitanes y les dio instrucciones claras. No buscaremos la venganza sino la paz. No caeremos en la trampa del enemigo. Debemos ser firmes en nuestro propósito. Usemos nuestra luz no para aumentar la oscuridad, sino para sellar un pacto nuevo con Dios y entre nosotros. Decidido, convocó a los sacerdotes con el arca del pacto, y los llevó hacia el centro del campamento. El Señor ha estado con nosotros y por tanto, haremos un sacrificio de agradecimiento, un canto de adoración que eleve nuestra voz ante Él, proclamó. Y el pueblo, unido en una sola voz, comenzó a entonar himnos de alabanza. Cada nota resonaba con gratitud y alegría, reafirmando su compromiso con el pacto eterno. En medio de la celebración, los cielos se abrieron una vez más, y una luz celestial iluminó el rostro de Josué. He aquí, resonó la voz del Señor, he escuchado su clamor y he sellado este día con un signo en el cielo. Habrá maravillas que aún no han visto, y detrás de esta victoria se manifiesta un plan que trasciende lo que imaginas. Los guerreros de Israel se frenaron, asombrados por las palabras y la presencia de Dios entre ellos. La luz giró en torno a ellos como una brisa fresca, y Josué, lleno de fe renovada, comprendió que su viaje no era solo la conquista de tierras, sino la preparación de un pueblo para cumplir el gran destino que había de venir. ¿Qué milagro se está formando en este momento sagrado?, murmuró en su interior Josué, considerando la profundidad del propósito divino al cual habían sido destinados. El tiempo de esperar ha terminado. Ha llegado la hora de que el mundo vea mi gloria a través de ustedes, y así, mientras la voz de Dios resonaba de nuevo, una nueva pregunta invadía el alma de Josué: ¿cómo se escribirán estas historias de fe y obediencia en las generaciones futuras, cuando el cielo se abra y se cumpla el propósito eterno que he trazado? Mientras la multitud israelita continuaba en eufórica celebración, la presencia de Dios se hacía palpable en medio de ellos. Josué, reconociendo el impacto de este momento, se apartó un poco buscando un lugar solitario donde su alma pudiera meditar sin distracciones. Finalmente se detuvo bajo un árbol robusto cuyas ramas parecían acunar el cielo, y allí, con los ojos cerrados, levantó su corazón en oración. Señor, comenzó, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué significan estas maravillas que has decretado? Hazme entender el camino que debemos seguir. Por favor, usa a este pueblo como instrumento de tu gloria. Mientras sus palabras se deslizaban desde su boca, una profunda paz lo envolvió, como si las mismas manos de Dios le acariciasen el rostro. De repente, un susurro lleno de poder y claridad atravesó el aire que lo rodeaba. Josué, tú y tu pueblo deben avanzar hacia nuevos desafíos, no solo en combate, sino en fidelidad a mi orden.
Está próxima la batalla más grande y su victoria no dependerá de la fuerza, sino de la obediencia. Las palabras del Señor reverberaron en su interior como un eco eterno. ¿No es suficiente lo que hemos enfrentado? ¿Qué más hay que luchar?, se preguntó Josué. El miedo y la incertidumbre vacilaron en su corazón, pero a la vez la certeza divina lo instó a responder con valentía. ¿Dónde está la tierra de los gigantes que ha de ser enfrentada? ¿Cómo podemos ser un pueblo de paz frente al caos que se aproxima?, clamó. La respuesta divina no tardó en llegar, y fue en forma de claridad: ve a Gabaón. Los escuderos caminan de día, pero se encuentran con un cielo sombrío. Están ocultando sus intenciones tras una máscara de amistad. Josué entendió inmediatamente. Los gabaonitas, al enterarse de la victoria de los israelitas, habían decidido hacerse pasar por mensajeros de paz, con la intención de asegurar su supervivencia al formar una alianza con Israel. Esta enemistad disfrazada debía ser desenmascarada. Movido por este entendimiento, Josué regresó al campamento, donde el eco de los cánticos aún resonaba en el aire. Hermanos, preparaos porque el adversario no descansa. Los gabaonitas han traído engaño y han de ser confrontados con fervor, no con odio, sino con la verdad del Dios vivo que nos guía. No temáis porque no luchamos solos, el Señor peleará con nosotros, exclamó, sus ojos ardían con fervor. La multitud, sintiendo el despertar del espíritu guerrero, comenzó a prepararse para el próximo desafío. Una profunda atención emergió entre los capitanes y soldados. Algunos, aún llenos de alegría por la victoria reciente, dudaban, otros, sin embargo, ardían en deseo de demostrar su lealtad y poder. Recordemos lo que hemos aprendido. No solo somos guerreros, somos la herencia del pacto de nuestro Dios. Cada batalla es una entrega de alabanza, repitió Josué. Sin embargo, en la oscuridad de la noche Adonisedec y los otros reyes de los amorreos se reunieron para conjurar una respuesta a la amenaza israelita. No podemos permanecer inactivos. Movámonos en la oscuridad y sorpréndalos. Asentemos la raíz de la pérdida en su alegría, murmuró Adonisedec, conspirando con un odio disfrazado de estrategias. Mientras tanto, Josué, bajo la luz tenue de la luna, refugió su corazón en oración. La súplica ascendía, y en su fervor, sintió la certeza de que Dios estaba trabajando en su favor. Dame, Señor, el poder de establecer un milagro entre nosotros. Que tu mano detenga la luz del día si es necesario, para que tu nombre sea glorificado. Y así, en medio de su incertidumbre, una luz comenzó a brillar en su espíritu, iluminando aún más la oscura perspectiva de un enfrentamiento inminente. Con una reverencia profunda, sugirió a Dios que le fuera concedido hacer de aquel día algo recordado en la historia. Que mi oración de fe traiga una respuesta que desdibuje los límites del tiempo. Mientras su corazón clamaba, el cielo comenzó a cambiar en su vastedad. Las nubes, pesadas de amenazas, comenzaron a romperse y una brisna de luz celeste destelló como un testimonio de la soberanía divina. En aquel instante el plan de Dios se volvió tangible y la pregunta que habitaba en el corazón de Josué resonó con firmeza: ¿qué es lo que está por develarse en esta nueva jornada, que la luz misma detenga su curso para cumplir tu profecía? A la mañana siguiente un manto de incertidumbre todavía cubría el campamento israelita. Josué, con el pecho inflado por la promesa de Dios, armó su valentía y reunió a los líderes de las tribus. Escuchad, pueblo amado del Señor, proclamó Josué, con su voz resonando como un cuerno de guerra. Hoy es el día en que se cumplen las palabras del Altísimo. Hemos de ir a Gabaón y enfrentar la oscuridad que se avecina. Aún hay tanto que no hemos visto de la gloria de nuestro Dios. Mientras la multitud se preparaba, los corazones latían al unísono, impregnados de determinación. No obstante, en el campamento del enemigo, el príncipe Adonisedec observaba, angustiado ante el exaltado fervor de los israelitas. Debemos aprovechar su vulnerabilidad. ¿Qué tal si traemos engaño a la luz del día? Enviemos mensajeros a los reyes de las ciudades vecinas. Que se unan contra ellos y que su fe se convierta en su caída. Ordenó con un gesto decidido. Josué, sintiendo la presión del inminente conflicto, buscó en la palabra de Dios fortaleza. Señor, oró con fervor, tú que has prometido estar con nosotros, da la orden que será el eco de nuestra victoria. No se trataba solo de pelear contra hombres, sino contra las tinieblas que amenazaban la herencia prometida. Alzó sus ojos y su corazón evocando la promesa de Deuteronomio 31,
6. Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo. Mientras tanto, los gabaonitas, temiendo por su vida ante la llegada de los israelitas, iniciaron su farsa. Con vestimentas desgastadas y provisiones en apariencia viejas, se presentaron ante Josué como embajadores de una tierra lejana. Hemos oído de vuestros milagros, y no queremos ser destruidos. Venid, haced pacto con nosotros para evitar la muerte que se acerca. Josué, sintiendo la pesada atmósfera de impostura, buscó dirección. Un murmullo creció entre sus hombres y la voz de Dios susurró en su espíritu: no te confíes en lo que parece verdadero. La apariencia no define el corazón. Así Josué dijo a los gabaonitas: ¿cómo puedo estar seguro de que habláis en verdad? Vuestra tierra no está tan lejos como pretendéis. Y en aquel momento crucial, la sabiduría divina fluyó en Josué: jurad por el nombre del Señor que no me haréis daño. Con esto selló un pacto que se tornaría una huella en la historia de Israel. Sin embargo, el peligro que acechaba en las sombras era aún mayor. El rey Adonisedec, al enterarse del pacto, rugió de furia. Un plan siniestro se gestaba en su corazón. Si ellos son resguardados, perderemos nuestra oportunidad. Vamos a reunir fuerzas, pues estos israelitas no se detendrán. Que sus promesas sean su perdición. Mientras el amanecer brillaba intensamente sobre la tierra, Josué sintió el peso de la decisión hecha con los gabaonitas. En su alma aún resonaba la súplica que había hecho la noche anterior. ¿Qué quiere Dios de nosotros en este momento? ¿Cómo puede ser que esta alianza sea la respuesta a nuestras oraciones? Y en el horizonte, la revelación comenzó a desenrollarse. Un temblor en la tierra se hacía presente y en las profundidades de la providencia divina, el conflicto se acercaba velozmente. Cada corazón latía no solo por la gloria, sino por la verdad que permeaba en el aire. La batalla nunca fue solo contra la carne, sino contra las realidades espirituales, con la certeza del cielo abriéndose ante ellos. Josué se preparó para una confrontación que cambiaría el rumbo de su historia. Una sombra titilante de un milagro entrelazado en su oración se asomaba. Señor, si es tu voluntad, que el día sea extendido para que nuestra victoria sea completa. Que el sol se detenga, un signo para todos los pueblos que tú eres Dios. La luz del día comenzó a desvanecerse en medio de sus súplicas, pero la fe de Josué había preparado el escenario para lo inimaginable. La pregunta palpitante en el aire era: ¿qué gran acto está por revelarse en este día, que marcará no solo la historia de Israel, sino también la eternidad misma? La tensión era palpable en Gabaón, mientras la noche empezaba a envolver la aldea en un manto de oscuridad. Los gabaonitas estaban al tanto de que su destino pendía de un hilo. Como el fuego arde sin control, así se extendió la noticia de que Josué estaba en el umbral de la guerra. Con temor se reunieron en consejo y uno de sus ancianos, rostro blanquecino por la ansiedad, se levantó. ¿Qué hemos hecho? Hemos engañado a un pueblo poderoso y ahora debemos considerar la ira que hemos desatado. Mientras tanto, los mensajeros de Adonisedec viajaban rápidamente hacia las ciudades cercanas. Venían con promesas de una alianza para erradicar a los israelitas de la superficie de la tierra. Jugaban con la esperanza de que la unión de sus fuerzas sería suficiente para terminar con la amenaza. Si tomamos esta acción juntos, ni siquiera Josué con su Dios podrá resistir nuestro asalto, clamaron para encender el fervor de los reyes. Al mismo tiempo, en el campamento israelita, Josué se encontró de rodillas, dejando que las palabras de su corazón ascendieran hacia el cielo. La oscuridad cernía sobre él, pero su fe brillaba con fuerza. Oh Señor, si es tu voluntad, permite que el sol permanezca en su lugar, y que la luz de tu gloria ilumine nuestra victoria. Lo que parecía ser una simple oración era, en realidad, un clamor a las puertas del cielo. Entonces, un viento suave empezó a soplar, y las estrellas se atenuaron mientras los ojos de Josué se fijaban en el horizonte. La escena fue transformándose mientras la presencia de Dios llenaba el espacio. Fue entonces cuando surgió la voz del Altísimo, resonando con poder y majestad: he escuchado tu clamor, y hoy revelarás mi gloria frente a las naciones. Así comenzó un gran tumulto entre los emuladores de Adonisedec, quienes alzaban sus armas con confianza, solo para ver que el terreno vibraba a sus pies. Una sombra se proyectó sobre ellos, el cielo, como si entendiera el clamor de Josué, se oscureció, y el tiempo mismo parecía detenerse. El pueblo de Israel, aún en su acampada, no sabía el milagro que se estaba orquestando. Sobacados en un fervor de fe, levantaron sus miradas hacia el sol, que se mantenía indeciso en su viaje.
Mira, el sol se ha detenido, murmuran algunos encantados ante el espectáculo. Esto es el poder de nuestro Dios. El eco de la batalla resonó, las espadas chocaron y el grito de guerra se alzó. Mientras tanto, las sombras que rodeaban a Adonisedec y a sus aliados se volvían más densas. Se sentía un aire de confusión, mientras les era revelado el poder de Dios que operaba a favor de sus elegidos. Fue un día como ningún otro en la historia de Israel. Según se decía, el sol no se había movido en el cielo por más de un día entero. Y mientras la luz prevalecía sobre la oscuridad, cada soldado israelita sintió el peso de la gloria de su Dios sobre ellos, fortaleciendo su espíritu en la lucha. Mientras tanto, Adonisedec comprendió que se avecinaba su fin. Hemos descuidado lo que verdaderamente importa, pensó. ¿Qué es un reino sin la protección del cielo? Sin embargo, le faltó el tiempo para actuar. Sus palabras se perdieron en el viento mientras su ejército caía. En el crepúsculo de aquel día extraordinario, el pueblo de Israel sabía que no solo había enfrentado y vencido a sus enemigos, sino que un pacto más grande, un propósito divino, se estaba forjando en la lucha. Cada victoria era un paso más en la realización de la promesa hecha por el Altísimo. Así, el horizonte se tornó sombrío, mientras la batalla se disipaba a la distancia, y Josué se preguntaba, ¿cuál será el siguiente golpe que Dios revelará? ¿Qué nuevos caminos nos mostrará en su soberanía? Las miradas del pueblo se centraron en su líder, y el eco de una nueva promesa aguardaba ser desatada. ¿Acaso el mismo Adonisedec era una pieza crucial en el plan secreto de Dios, la antesala a una obra aún más grande que estaba por desplegarse? El misterio de la soberanía divina giraba en torno, y el corazón de Josué seguía latiendo por él. Destino que Dios había preparado. Con el sol aún suspendido en el cielo, los guerreros de Israel lucharon con un fervor creciente, sintiendo el respaldo divino en cada movimiento. Las sombras de los enemigos retrocedían, mientras el eco de las proclamaciones de fe resonaba en el campo de batalla. Josué, en medio del fragor de la lucha, recordó las promesas que Dios le había hecho. No temas porque yo estoy contigo. Josué 1:5. Cada golpe de espada y cada grito de guerra eran una ofrenda de obediencia a su Creador. Mientras la batalla avanzaba, los corazones de los israelitas se llenaban de valentía. Josué, guiado por la mano del Altísimo, instó a su pueblo a continuar. Hoy el Señor ha entregado a nuestros enemigos en nuestras manos. No cedamos porque Él está con nosotros. Las palabras resonaron como un poderoso tambor, motivando a los hombres a seguir luchando con fervor. Los aliados de Adonisedec, de pronto conscientes de que su ciencia y fuerza eran insuficientes ante el poder de Dios, comenzaron a flaquear. La confusión se apoderó de ellos, y algunos empezaron a dudar. ¿Acaso un solo pueblo con su Dios puede derrotar a todos nosotros? Se cuestionaron entre murmullos aterrados. Mientras tanto el sol seguía ahí, un signo tangible de la intervención divina. Era un recordatorio constante de que la batalla no solo era física, sino espiritual. Josué, con una voz firme, invocó una vez más al Señor: bendito seas, Dios mío, por cada victoria en este día. Tu gloria es lo que buscamos. La congregación respondió con un clamor unificado, sus voces elevándose hacia el cielo. Al caer la tarde, el suelo temblaba bajo el peso de la batalla, pero no solo por el enfrentamiento. La gloria de Dios estaba siendo manifestada. Cuando el polvo empezó a asentarse, los enemigos, desesperados, comenzaron a huir. El ejército israelita, colmado de energía divina, se lanzó tras ellos, sabiendo que estaban sellando su victoria gracias a la intercesión de Dios. Adonisedec, viendo la caída de sus aliados y el resplandor de la luz del día, supo que sus planes habían fracasado. La impotencia y el terror lo atravesaron. Al final del día, en el crepúsculo dorado, Josué se erguía en el campo de batalla, observando la desbandada del enemigo con lágrimas de gratitud en sus ojos. Señor, hemos visto tu mano en todo esto. Tu fidelidad no tiene comparación. Finalmente el campo estaba silencioso. Los guerreros israelitas, extenuados pero llenos de alegría, se reunieron alrededor de Josué, quien levantó su voz con alabanza. Hoy hemos sido testigos del poder del Dios de Israel. No solo hemos derrotado a nuestros enemigos, sino que hemos fortalecido nuestra fe. Levantemos un altar de adoración, un monumento para recordar que aquí el Señor nos dio la victoria. Tomando 12 piedras del lecho del río, cada representante de una tribu de Israel hizo el altar, un testimonio del grande hecho que el Altísimo había realizado. Este monumento será recordatorio de cómo el Señor peleará por su pueblo, proclamó,
lleno de convicción, en el corazón de todos, una pregunta se instaló: ¿y ahora qué? Sin embargo, Josué sabía que lo que venía era aún más profundo. El altar no era solo un símbolo de victoria, sino la preparación para el futuro, un llamado a un compromiso renovado con su Dios. Con cada victoria, el pueblo entendía que su verdadera lucha no era contra carne y sangre, sino contra el desánimo, la duda, y cualquier enemigo que pudiera desviar su mirada de la fidelidad de Dios. Al caer la noche, mientras los israelitas se sentaban en círculo alrededor de la fogata, el aroma del sacrificio flotaba en el aire, y las historias de la fidelidad divina se compartían entre risas y música. Entre ellos Josué reflexionaba y recordaba la advertencia del Señor: cada batalla es un paso hacia el cumplimiento de un mayor propósito. Las acciones de aquel día se convertirían en legado, no solo para Israel, sino para todas las generaciones venideras. La historia de cómo Dios había detenido el sol y luchado por su pueblo quedaría grabada en el corazón de todos. Mientras los ancianos hablaban de su gloriosa victoria, un sentimiento de promesa se instaló en el aire. El pueblo entendió que cada milagro estaba entrelazado en el hacer de Dios, una preparación para los días venideros. Así, al anochecer, mientras el llameante fuego reflejaba en sus rostros, Josué cerró los ojos y ofreció una oración de agradecimiento. Te alabamos, Señor, por tu ayuda, por tus palabras de aliento, por nuestro triunfo. Que todo lo que hacemos glorifique tu nombre. Por último, con la luz de las estrellas brillando en el cielo, el pueblo de Israel sintió que el futuro estaba lleno de esperanza. Dios había hablado, y los corazones estaban listos para continuar con el viaje hacia la tierra prometida, siempre recordando que la autenticidad de ser pueblo de Dios radicaba en su lealtad obediente. Es aquí donde la historia de Josué y su pueblo cerrará un capítulo, pero abrirá la puerta a un nuevo peregrinar de fe, un viaje hacia lo desconocido, pero guiados por la promesa eterna del Altísimo. En su viaje a través de la historia, podrían mirar atrás y recordar su victoria en Gabaón, el día en que el sol se detuvo, no solo como un hecho sino como una manifestación del amor y la fidelidad de Dios hacia aquellos que creen. Este es el final, pero también es un nuevo comienzo. Necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias bíblicas exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y asegúrate de que estos relatos sigan llegando a más corazones. No esperes ni un segundo más para compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Comenta tus reacciones y reflexiones sobre el final, tu voz es importante. Únete a nuestra comunidad de fieles seguidores de la palabra.